Durante el desarrollo embrionario, el sistema urinario se divide en pronefros, mesonefros, metanefros y la formación de vejiga y uretra. Los pronefros son una estructura transitoria que aparece al inicio de la cuarta semana de desarrollo. Es representado por 7 a 10 grupos celulares sólidos en la región cervical. Estos grupos forman nefrotonas, que son unidades excretoras vestigiales. En la imagen siguiente de corte transversal del embrión se puede observar un nefrotoma en el día 25. El pronefro está formado por estructuras tubulares no funcionales llamadas conductos pronéfricos en la región cervical. Uno de estos, el conducto pronéfrico, desemboca en la cloaca en la cuarta semana. En la imagen se observan los conductilos pronéfricos que desembocan en el conducto pronéfrico que desemboca en la cloaca. Al final de la cuarta semana de desarrollo, el sistema pronéfrico desaparece. El mesodermo contiene varias capas. Contiene la axial, la paraxial, la placa lateral y la intermedia. El mesonefros proviene del mesodermo intermedio y va desde la parte torácica superior hasta la lumbar superior, hasta la L3. Va a formar la cápsula de Bowman y los túbulos mesonéfricos, que van a formar al glomérulo. Y todo esto va a formar el corpúsculo renal. El mesonefros se forma al final de la cuarta semana y va a formar los riñones mesonéfricos, que van a ser provisionales, debido a que en el metanefros se van a formar los riñones permanentes, y eso es en la quinta semana. Estos riñones van a estar compuestos por glomérulos de 10 a 50 por riñón y por túbulos mesonéfricos. Los conductos mesonéfricos bilaterales, que antes eran los conductos pronéfricos, van a desembocar en la cloaca. Los cordones nefrogénicos van a desarrollar los túbulos mesonéfricos. Estos túbulos mesonéfricos se van a estar desarrollando entre la semana 5 y la 11. Como pueden observar, aquí tenemos un dibujo que es la vista lateral de un embrión de 5 semanas. Aquí se encuentra el pronefros rudimentario que se está degenerando. Luego tenemos el mesonefros temprano, el cordón nefrogénico, el conducto nefrogénico, la yema uretral y la cloaca. Por otro lado, aquí tenemos otro dibujo, pero es una sección transversal del embrión. Aquí tenemos al conducto mesofrénico, también al cordón nefrogénico, que es este, y la cresta urogenital. Esta va a ser la aorta. Como ya había mencionado, es crucial la semana 5 y la 11 porque se van a desarrollar muchas estructuras. Aquí en este dibujo tenemos otra vez el conducto mesofrénico, la vesícula mesofrénica y la aorta dorsal. Después esto se va a convertir, más que nada se va a juntar el conducto mesofrénico con el túbulo mesofrénico, como pueden observar aquí. Después lo que va a pasar es que se va a formar un vaso glomerular aferente. El túbulo mesofrénico y el conducto mesofrénico se van a juntar más y se va a formar la cápsula glomerular. En esta parte podemos ver al glomérulo, que se va a convertir en este esquema. Aquí podemos observar la vena cardinal posterior, la cápsula glomerular, que es esta de aquí, el plexo capilar, que es esto, al túbulo mesofrénico, que es esto de acá,
al conducto mesofrénico y al glomérulo, que es esto de acá. A finales de la quinta semana, la mayoría del ducto mesonéfrico, las nefronas mesonéfricas y sus túbulos se degeneran. Eventualmente, el ducto desaparece completamente en mujeres, mientras que en los hombres una pequeña porción permanece y forma el conducto deferente. El blastema metanéfrico se origina de la parte caudal del cordón nefrogénico. La yema uretral es una evaginación del conducto mesonéfrico que crece cerca de su entrada a la cloaca. Tarda 4 días en extenderse hacia el blastema. Estas dos estructuras desarrollan los riñones permanentes. La migración renal se da de la sexta a la novena semana y van de la parte sacra a la parte lumbar. A la novena semana, ya en su posición final, los riñones producen orina. A la 10ª semana, el mesonefro desaparece completamente en las mujeres. La yema ureteral se divide haciendo cada vez ramas más delgadas. El sitio de entrada de la yema ureteral se denomina pelvis renal. Para la sexta semana hay 16 ramas y de 2 a 4 cálices mayores. Para la 16ª semana hay cálices menores y para la semana 32 hay de 1 a 3 millones de ramas. De los cálices menores salen miles de ductos de colección extremadamente delgados. La punta de cada uno de esos ductos tiene una capa de mesénquima que genera vesículas renales. Las vesículas renales maduran y toman una forma de S. Uno de los extremos se une a los conductos colectores, denominado túbulo urinífero, y el otro extremo forma la cápsula de Bowman. El túbulo se alarga y durante su desarrollo se introducen arterias a la cápsula de Bowman y se forma el glomérulo. Durante la cuarta a la séptima semana de desarrollo, la cloaca se divide en seno urogenital en la región anterior y conducto anal en la región posterior. El tabique rectal dará origen al cuerpo del perineo, un sitio de inserción de varios músculos perineales. Además, el conducto mesonéfrico queda incluido de manera gradual en la pared del seno urogenital y los ureteres ingresan en sitios independientes. En el siguiente dibujo podemos observar cómo luce en las diferentes semanas. En el primer dibujo, al final de la quinta semana, en el segundo, la séptima semana y en el tercero, octava semana. Pueden distinguirse 3 porciones en el seno urogenital. La vejiga urinaria, la cual es la porción superior y más grande. Al inicio está comunicada con el alantoides, pero cuando su lumen se oblitera, el remanente constituye el uraco. La porción pélvica, un conducto estrecho. Y por último, el segmento fálico, la porción muestra aplanamiento lateral. En el dibujo B podemos observar que en el varón el seno urogenital definitivo se desarrolla para formar la uretra peniana. La glándula prostática se forma a partir de yemas derivadas de la uretra, en tanto las vesículas seminales se forman por gemación a partir de los conductos deferentes. Durante el proceso de diferenciación de la cloaca, las porciones caudales de los conductos mesofrénicos quedan incluidos en la pared de la vejiga urinaria. En consecuencia, los ureteres ingresan a la vejiga en forma independiente. Como resultado del ascenso de los riñones, los orificios de los ureteres se desplazan en dirección cefálica. Los de los conductos mesonéfricos se acercan entre sí para ingresar a la uretra prostática. Al final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática comienza a proliferar y da origen a varias invaginaciones que penetran en el mesenquima circundante. En el varón, estas yemas constituyen la glándula prostática y en la mujer la porción craneal de la uretra da origen a las glándulas uretrales y parauretrales. A continuación hablaremos sobre el sistema genital. Las gónadas u órganos sexuales adquieren características morfológicas hasta la séptima semana de desarrollo, aunque la determinación del sexo ocurre desde la concepción con los cromosomas. Las células germinales que surgen del epiblasto llegan a las gónadas en la quinta semana de desarrollo y llegan a las crestas genitales en la sexta. A partir de la quinta semana, el epitelio de la cresta genital prolifera y constituye los cordones sexuales primitivos. A estos se les conoce como la gónada indiferenciada, pues tanto en varones como en mujeres están conectados con el epitelio superficial y son indistinguibles el uno del otro. En la siguiente imagen se observan señaladas las células germinales primordiales a las 3 semanas de desarrollo, además de su vía de migración a través del intestino posterior hasta llegar a la cresta genital.
En esta segunda imagen se observa un corte transversal de un embrión de 6 semanas, en el que se ven las células germinales primordiales de nuevo y los cordones sexuales primitivos. Para la formación de los testículos, primero los cordones sexuales primitivos proliferan y constituyen los cordones testiculares de la médula. Luego los cordones primitivos se desintegran para dar origen a los túbulos de la red de testis. Al cuarto mes de desarrollo, los cordones testiculares toman forma de herradura y sus extremidades quedan continuas con las de la red de testis. En la siguiente imagen se observan los cordones de la red de testis en la 8ª semana. También se ve la túnica albuginea, que separa los cordones testiculares del epitelio. Después se observan los cordones testiculares ya en su forma de herradura en el 4º mes de desarrollo, conectados con los de la red de testis. Al conectarse los cordones testiculares con los de la red de testis, los cordones están compuestos por células germinales primitivas y células de Septori. Los cordones testiculares quedan como tejido sólido hasta la pubertad, cuando adquieren un lumen para constituir los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos se conectan con los de la red de testis, la cual enlaza con el conducto de Wolff, y todo esto se convierte en el conducto deferente. A continuación, vamos a hablar de los ovarios. Primero, unos cúmulos de células que contienen grupos de células germinales primitivas ocupan la porción medular del ovario. Estos cúmulos desaparecen y son sustituidos por estroma vascular, el cual constituye la médula ovárica. El epitelio de la superficie del ovario sigue proliferando y en la 7ª semana da origen a una segunda generación de cordones denominados los cordones corticales. Al tercer mes, estos cordones se dividen en cúmulos celulares aislados que siguen proliferando y comienzan a rodear cada ovogonia con una capa de células epiteliales llamadas células foliculares, las cuales junto con las ovogonias constituyen un folículo primordial. Los conductos genitales. En la etapa indiferenciada, el embrión, independientemente de su sexo, tiene 2 pares de conductos: los conductos mesonéfricos, o de Wolff, y los conductos paramesonéfricos, o de Müller. Los conductos de Müller se desarrollan como una invaginación del epitelio de la cresta urogenital. En la siguiente imagen podemos ver el conducto de Müller representado en color anaranjado y el conducto de Wolff representado en color azul, en un embrión masculino del lado izquierdo y un embrión femenino del lado derecho. Los túbulos epigenitales se conectan con los cordones del área testicular y forman los conductos eferentes. Los conductos mesonéfricos debajo de los conductivos eferentes se alargan y se hacen contorneados y forman el epidídimo. Los mismos conductos forman los conductos deferentes del epidídimo hasta la vesícula seminal y más allá de la vesícula forman los conductos eyaculadores. Los conductos de Müller se degeneran. En la siguiente imagen podemos ver un embrión masculino en el 4º mes con todos sus conductos formados. Los conductos de Müller se vuelven los principales conductos genitales femeninos. Estos tienen 3 partes. La primera es una vertical craneal abierta a la cavidad abdominal. La segunda parte es horizontal, que atraviesa el conducto de Wolff. Y la tercera parte es vertical caudal, que se fusiona con su homólogo opuesto. Después del descenso del ovario, las primeras 2 partes se convierten en la trompa de falopio y las partes caudales se fusionan y forman la cavidad uterina. En esta última imagen se puede ver cómo se forman las trompas de falopio y la cavidad uterina a partir de los conductos de Müller. Después de que los conductos paramesonéfricos tienen contacto con el seno urogenital, se producen 2 imaginaciones en la parte pélvica del seno, bulbos senovaginales que proliferan a la placa vaginal. La proliferación sigue en el extremo craneal de la placa, y esto aumenta la distancia entre útero y seno urogenital. Durante el 5º mes, la invaginación canalizada por completo. Los fondos del saco vaginales son expansiones de vagina alrededor del extremo del útero. Desarrollo a partir de paramesonéfros. La vagina tiene un doble origen, la parte superior, que es la cavidad uterina, y la parte inferior, que es el seno urogenital. La cavidad de la vagina permanece separada de la del seno urogenital por una delgada placa de tejido, el himen. Este último está conformado por el recubrimiento epitelial del seno urogenital y una delgada capa de células vaginales. En la mujer pueden conservarse algunos remanentes de los túbulos excretores craneales y caudales del mesovario, donde constituyen el epóforo y el paróforo. El conducto mesonéfrico desaparece por una porción craneal pequeña que se identifica en el epóforo y en algunas ocasiones en una región caudal pequeña que puede identificarse en la pared del útero de la vagina. En una fase posterior de la vida puede formar el quiste de Gardner. Los genitales externos tienen una fase indiferenciada. Durante la 3ª semana, las células mesenquimatosas en la línea primitiva migran alrededor de la membrana cloacal y forman los pliegues cloacales.
La región craneal de los pliegues se unen para formar el tubérculo genital. La región caudal forma los pliegues uretrales anteriores y los pliegues anales posteriores. Otro par de elevaciones son las protuberancias genitales. En el hombre son las protuberancias escrotales y en la mujer los labios mayores. Al final de la sexta semana no se pueden distinguir. El desarrollo de los genitales externos en el feto masculino está determinado por los andrógenos que secretan los testículos y se caracteriza por una elongación rápida del tubérculo genital que ahora se llama falo. El falo se alarga rápidamente. Durante el alargamiento, el falo tira de pliegues uretrales hacia adelante que forman las paredes laterales del surco uretral. El surco da origen de endodermo que constituye la placa uretral. Al final del tercer mes se forman pliegues laterales. Se cierra sobre la placa uretral que forma la uretra peniana. No llega hasta el punto de falo. Durante el cuarto mes, células ectodérmicas de punta del glande penetran y forman el condón epitelial para después con luz formar el meato uretral externo. Las providencias escrotales se desarrollan en la región inguinal. Se desplazan caudalmente y forman el escroto. Ambas son separadas por el tabique escrotal. Los estrógenos estimulan el desarrollo. El tubérculo genital se alarga un poco y forma el clítoris. Los pliegues uretrales no tienen fusión y forman los labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan y forman los labios mayores. El surco urogenital se abre y forma el vestíbulo. El desarrollo del descenso de los testículos comienza con dirección retroperitoneal. Se desplazan caudalmente, después cruzan la pared abdominal a través del conducto inguinal y se convierten en el escroto. La entrada es el anillo inguinal profundo interno y la salida del anillo inguinal superficial externo cerca del tubérculo púbico. Al final del segundo mes, el mesentero urogenital une el testículo y los mesonéfros a la pared abdominal posterior. Cuando se degeneran los mesonéfros, se hace una unión que crea el mesentero de gonada. En la parte caudal hay un ligamento genital caudal. Desde polo caudal del testículo se extiende al gubernáculo. Empieza a descender hacia el anillo inguinal. La porción extraabdominal del gubernáculo crece desde la región inguinal hasta las protuberancias escrotales. Cuando cruza el conducto inguinal, se forma contacto con el suelo escrotal. Cuando se completa el desplazamiento del interior del escroto, tiene una involución gubernáculo. Aproximadamente en la semana 12 está en la región inguinal. En la semana 28 migran a través del conducto inguinal y en la semana 33 se encuentran en el escroto. Los testículos descienden por el anillo inguinal y sobre el borde del hueso púbico y empujan hacia adentro del escroto, en el nacimiento. Después, cubierto por un repliegue reflejado en el proceso vaginal, forman la capa peritoneal y además un saco peritoneal. En el nacimiento o un poco después se oblitera el conducto, se conecta la luz del proceso vaginal a la cavidad peritoneal. El descenso de los ovarios es menor que en el hombre. Los ovarios debajo del borde de la pelvis verdadera crean el ligamento genital craneal y el ligamento genital caudal.